Esta tercera conferencia de don Benigno será el aborto, drama de nuestra época. Vamos arriba. Muy bien. Creo que acaban de comprobar ustedes lo fácil que es manipular a los seres humanos. Basta que haga así para que todos hagan así, aunque haya que hacer así, ¿no? No, pero esto es importante porque nos manipulan así. Es muy fácil, muy fácil. Lo acaban de comprobar ustedes. Y yo he comprobado de todos modos que están ustedes despiertos, que también es un dato importante a la hora de dar una conferencia a estas horas de la tarde, ¿no? El aborto, drama de nuestra época. Van a permitirme ustedes que haga un poco de historia. Hasta que aparece el cristianismo, en la historia de la humanidad, el aborto no es un problema. Todo el mundo aborta. Es decir, todas las sociedades admiten el aborto, no es que todas las mujeres aborten. No hay en la literatura griega, romana, egipcia, babilónica, discusiones sobre el aborto. Hay casos de gente que aconseja no abortar, como el médico Galeno, por ejemplo, ¿no? Pero Hipócrates. Pero culturalmente el aborto es algo admitido, es algo que pasa. Bueno, pues, como hay esclavos, pues hay esclavos. Solo en la Biblia, y es una singularidad en la tradición ética de la humanidad, se condena el aborto desde el principio. Es decir, tiene que intervenir Dios muy directamente como legislador para que a los seres humanos se les ocurra que abortar está mal. Como tantas otras cosas, dicho de paso, la esclavitud, la discriminación de la mujer, la tortura, la guerra, etcétera, ¿no? Desde que aparecen los cristianos en el mundo, curiosamente, porque es muy sorprendente intelectualmente, los cristianos condenan el aborto y lo rechazan desde el primer siglo. Sorprendente porque es una ruptura total con lo que ha pensado la humanidad hasta ese momento. Los testimonios que tenemos de cristianos ya desde finales del siglo I es una condena total del aborto. Y repito, sorprende porque culturalmente romper con su entorno vital, jurídico, moral. Es decir, los cristianos vieron claro, obviamente no sin especial gracia divina, que acabar con la vida del no nacido era solamente incongruente con su instalación vital, con su fe. Y no hay ningún testimonio en contra de esto. Es decir, en 2000 años de historia cristiana, y es curioso, porque los seres humanos, incluyendo los cristianos, tenemos una capacidad de equivocarnos impresionante. En 2000 años de historia cristiana no hay ningún testimonio de intento de legitimar intelectualmente el aborto desde una perspectiva cristiana hasta el siglo XIX. Que, repito, sorprende, porque hemos legitimado cantidad de otras barbaridades, la tortura, por ejemplo. ¿Cuántos santos cristianos moralistas que estudiamos hoy día les parecía normal torturar como forma de probar cosas en los juicios? O la esclavitud, porque somos tributarios cada uno de nuestra época. El aborto parece una excepción radical. Nadie en la historia, repito, de la reflexión moral, teológica de la cultura cristiana, hasta el siglo finales del XVIII, no el XIX, legitima el aborto. Es verdad, y os lo digo porque les manipularán esta información también, y cuando haya campañas sobre el aborto aparecerá algún pseudoteólogo o curilla por ahí que diga que no, que los teólogos medievales como Tomás de Aquino justificaban el aborto porque decían que no estaba animado el feto hasta determinada edad. Mentira. Los teólogos medievales, como los antiguos, tenían un inmenso error científico, que es que no tenían ni la más remota idea de cómo se origina la vida humana, porque de biología molecular no sabían nada. Y creían que la vida surgía, lo llamaban animación del feto, cuando examinando los frutos de abortos espontáneos veían que había un feto con figura humana, porque era su única fuente de información. De genética no sabían nada. Y por lo tanto, cuando veían que había algo con forma humana, decían, aquí hay un ser humano. Y por lo tanto, empezaron a decir que más o menos el ser humano se animaba como tal humano a partir del segundo mes, del tercero, depende. Incluso con un machismo propio de la época, solían decir que el feto masculino se animaba antes que el femenino. Llegaba a ser hombre antes que la mujer, ¿no?
bueno, ignorancias científicas. Pero todos los teólogos y moralistas de la antigüedad cristiana y de la Edad Media defendieron que era un homicidio, un pecado de homicidio, acabar con el desarrollo de la vida concebida, aun cuando estaban convencidos de que no era humana durante un tiempo. Es decir, sobre un error científico formularon un juicio moral correcto, llamativo. Y no hay ni una excepción. Y les dirán, porque lo han dicho en España y en Gran Bretaña y en Italia, que no es verdad. Y sacarán citas tomadas retorcidas de alguien del siglo III al final que dijo no sé qué, que no se entiende muy bien. Que a veces pasa. Con esto que quiero decir, no es un tema de erudición histórica, es decirles que la autocomprensión cristiana del carácter sagrado de la vida humana, incluyendo la del no nacido, es constitutiva en el cristianismo. Constante, sorprendentemente constante en el tiempo, incluso contra la evidencia de su ignorancia científica sobre el origen de la vida humana. Y solo a partir de muy avanzado el siglo XVIII, en Europa, cuando determinados intelectuales y juristas van rompiendo con la tradición humanista cristiana, empiezan a legitimar el aborto. Y solo ya muy avanzado el siglo XIX aparecen juristas y políticos que proponen la despenalización del aborto. Y solo entrado el siglo XX se empieza el proceso de despenalización del aborto, que se inicia en la década entre el 10 y el 20 del siglo XX en algunos países, Suecia, Finlandia, pero que solo adquiere características mundiales a partir de un momento muy concreto. Estados Unidos, 1973, cuando el Tribunal Supremo norteamericano dicta la sentencia en el caso Roe versus Wade, en la cual, rompiendo 2000 años de tradición humanista en el mundo cultural cristiano, afirman que la mujer tiene derecho, como parte del derecho a su intimidad personal, a eliminar la vida del niño no nacido cuando esté en conflicto con sus deseos. Es decir, en Estados Unidos, primer país de Occidente, quitando los casos que les he dicho de Suecia, Finlandia, en la década de los años 10 del siglo, el primer país que declara como un derecho de la mujer el de abortar es Estados Unidos por una resolución judicial, ni siquiera por una ley. Hoy día sabemos, porque ya está muy historiado, toda la manipulación de la opinión pública, de la historia personal de Roe que hubo, porque la chica que motivó el caso, que se presentó ante la opinión pública como una chica violada, luego contó ella misma que ni había sido violada, ella se convirtió y pasó a ser una agente provida, ya muerto. Se llamaba Norma, no me acuerdo qué, de verdad, McCoy. Bueno, lo que suele suceder en todo el mundo alrededor de la elección del aborto, mentiras, manipulación de la información, etcétera, ¿no? Pero ese año, en 1973, se rompen 2000 años de historia. Y curiosamente, a partir de ese momento, la banalización y legalización del aborto se extiende como una mancha de aceite por todo el mundo. 73 Estados Unidos, 75 Francia, 78 Alemania, 79, si no me equivoco, Italia, 82 España, y así seguimos. Es decir, el aborto es un inmenso error de la humanidad, pero muy reciente, y por lo tanto fácilmente eliminable, porque no está consolidado. Frente a 2000 años de historia comprometida con la vida, llevamos 50 de descompromiso con la vida. Hay campo de juego todavía, hay terreno para luchar esta batalla. Peor sería si nos enfrentásemos a 2000 años de historia abortista. Por lo tanto, esto es una batalla de nuestros días, pero que no está perdida. Les dirán, cuando se intente legalizar aquí, que todo el mundo defiende el aborto, que lo progresista es el aborto, que pobre República Dominicana, que es de los 3, 4, 5, 15, depende cómo se mida, países del mundo que todavía no admite el aborto. Mentira. República Dominicana tiene el honor y el orgullo de ser de los pocos países que mantiene esa historia de 2000 años y que no ha incurrido en estos 50 años de error contemporáneo, para sentirse muy orgullosos. Y no caiga la República Dominicana en el error cuando en otros sitios del mundo empezamos a salir de él.
Claro, porque estamos saliendo de esta ola, de esta mancha de aceite del aborto. El país donde empezó todo esto, Estados Unidos, ya está revirtiendo el aborto. Ustedes lo saben, es una batalla viva en las campañas presidenciales. Es una de las claves del triunfo de Trump sobre la coalición Hillary-Obama. Ustedes saben que se están dictando desde hace 15 años decenas de leyes en los estados americanos de restricción del aborto, porque como en Estados Unidos el aborto no se legalizó por una ley, no se puede derogar por una ley. Se legalizó por una sentencia del Supremo y se va restringiendo por leyes federales, de los estados federados. Unas restringen los casos, otros el plazo, otras aumentan la información que se exige a la mujer. Cada uno va utilizando técnicas distintas para ir cercenando el terreno a la cultura del aborto libre. Y según las encuestas Gallup, que se consideran la principal representación de cómo piensan los norteamericanos, ya más del 50% de los norteamericanos son pro-life, pro-vida. Y el tema está vivo y en debate, y bueno, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero ahí se está recuperando la batalla de la vida. Se legalizó en el 73, en toda la sociedad americana, como pasa en todas las sociedades cuando se legaliza el aborto, se banaliza el aborto y deja de hablarse de él, y al poco tiempo las mejores fuerzas de esa sociedad se rebelan contra esa terrible injusticia que es el aborto y empiezan a recrear una cultura de amor a la vida. Y lo mismo está pasando en todos los países del este de Europa. En los países que cayeron bajo la órbita comunista a partir del año 17, con la Revolución Rusa, todos legalizaron el aborto. Y por lo tanto, cuando cae el muro de Berlín en el año 89, todos esos países tienen aborto libre. Y en el proceso de recuperación de los derechos humanos que viven esos países después de la caída del comunismo, se está recuperando también el compromiso con el derecho a la vida. Y están dictándose leyes restrictivas del aborto en Rusia, en Polonia, en Macedonia, en Eslovaquia, en Estonia, en Hungría. Unas más avanzadas y otras todavía más tímidas. Por ejemplo, en Polonia se ha pasado de 95.000 abortos al año a 450 al año. Se puede hacer. Y habrá mujeres, que es lo que te cuentan siempre las feministas, no, es que las polacas van a abortar a Alemania. Seguro que algunas sí. Siempre hay alguien que se escaquea de las leyes. Igual que el que lleva el dinero a Estados Unidos. Vale, pero no por eso suprimimos los impuestos. Claro que se puede ir restringiendo el aborto. Probablemente acabar con él no lo haremos nunca. Como no acabaremos con los asesinatos, ni los robos, ni las violaciones, mientras haya hombres sobre la tierra. Pero que podemos ir restringiendo el aborto con una actuación conjunta de responsabilidad social, reformas legislativas, educación, políticas sociales, por supuesto. Sociedades mucho más pobres que las nuestras han erradicado el aborto en la historia. Claro que podemos volver a recuperar el derecho a la vida, es cuestión de ponerse a ello. En España estuvimos a punto. Se aprobó la primera despenalización del aborto con las 3 causales que ahora les quieren vender aquí, en el año 85, y como siempre pasa, poco después, en el 2010, se aprobó el aborto libre. Y estuvimos a punto en el 2012 de lograr derogar esa ley. Nos faltó un pelo, pero perdimos la batalla, pues seguimos dándola. A mí me hacía mucha ilusión, porque estuve muy comprometido en esa batalla, que fuésemos España el primer país de la Europa occidental que demostrase que es reversible el aborto. Y no lo conseguí. Pero hay que seguir batallando, ya veremos. ¿Qué sucede cuando se legaliza en un país el aborto? Que siempre se vende una ley muy restrictiva en todos los países. Se trata, nos dicen, de hacer frente a casos especialmente dramáticos, de esos que claman a la conciencia de cualquiera, de una mujer que se va a morir si continúa el embarazo, de una niña de 11 años violada 20 veces por su padre, casos de esos que nos conmueve el corazón a cualquiera. Pero ¿qué sucede cuando se aprueba esa ley con esas 2 o 3 causales? Que la sociedad va progresivamente banalizando el aborto y acostumbrándose a él. Y va aumentando el número de abortos. Y va disminuyendo la resistencia subjetiva de las mujeres para plantearse abortar. Y luego se pasa a una fase de presión sobre las mujeres para que aborten.
porque ya los problemas reales de la mujer embarazada que le llevan a plantearse abortar no le preocupan a nadie, porque hay una solución: aborta. Y así se crea una estructura de violencia de género contra la mujer para que aborte, mientras los demás nos lavamos las manos. Empezando por el irresponsable que la dejó embarazada, que dice: a mí no me pidas nada, si tienes al niño es porque tú quieres, porque puedes abortar. Por lo tanto, el aborto es, el aborto legal, la gran disculpa para la irresponsabilidad sexual de los varones. El aborto no es feminista, es profundamente machista. Nos sirve a los varones para tener relaciones sexuales, que es lo que nos gusta, y para no tener luego ninguna responsabilidad. Si eso es feminismo, que venga Dios y lo vea. Y en la medida en que, una vez en vigor esas leyes que introducen determinadas causales que despenalizan el aborto, van implantándose en la conciencia colectiva de los ciudadanos, se hace factible la legalización sin más del aborto. Ya no provoca tanta resistencia, que es el paso que se dio en España en el año 2010 ya. Aborto libre durante 3 meses de embarazo, financiado por la Seguridad Social, por el Estado. E incluso en España tenemos en vigor que hay aborto sin límite de plazo ninguno hasta el final del embarazo si hay alguna complicación médica en el feto. Se pueden abortar niños de 8 meses en mi país. Lo digo con profunda tristeza. Y si hoy día alguien defiende las causales del aborto y es honrado, debiera decirles que después de las causales viene esto, porque viene en todos los países. Y uno es responsable no solo de lo que propone, sino de las consecuencias conocidas de aquello que propone. Y esto es lo que ha pasado en todos los países que han empezado por legalizar el aborto en determinados casos extremos. Y es lo mismo que está sucediendo en aquellos países, también en Europa, que han empezado a legalizar la eutanasia. 3 países en concreto: Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En los 3 se legaliza teóricamente solo la eutanasia para el caso extremo de un enfermo muy malito, con enfermedad irreversible, con dolores insoportables. Y a los 5, 6 o 7 años tenemos ya autorizada hasta la eutanasia de los recién nacidos. Porque nos vamos acostumbrando, vamos derribando las barreras morales que defendían la vida. Si en este caso se puede abortar, en un caso parecido pero no tan grave, ¿cómo vamos a prohibirlo? Y así entramos en un plano deslizante que no tiene fin, ni en la eutanasia ni en el aborto. La defensa de la vida tiene que ser radical, ir a la raíz. O la vida es valiosa y no se la puede eliminar, o la vida no es valiosa y se la puede eliminar. No hay puntos intermedios. Los puntos intermedios son estrategia táctica a corto plazo, para vender a la opinión pública las cosas. Y por eso un compromiso real con la dignidad humana exige defender la vida siempre. Desde el momento de la concepción a la muerte natural, pues sí. Porque si decimos que solo a partir de 3 horas después, ¿y por qué no 4? ¿Y por qué no 5? Y al final llegamos, ¿y por qué no el 9º mes? Y no hay razón objetiva para poner una barrera. Incluso, y lo digo también con tristeza, en algún país europeo ya tenemos alguna sentencia de asesinato de niños recién nacidos por madres que descubren malformaciones en el niño después del nacimiento y que alegan como razón que si se les hubiese diagnosticado previamente podrían haberlo abortado, y porque no tienen por qué ellas arrostrar las consecuencias de un error médico en el diagnóstico, y los tribunales las absuelven. Y es lógico que las absuelvan, en esta lógica de la que la vida no merece la pena. La lógica de la muerte, como la lógica de la vida, no tiene límite. Por eso, si queremos defender al ser humano, hay que apuntarse a la lógica de la vida. Y los que se apuntan a la lógica de la muerte, conmovidos por determinados casos dramáticos, aunque lo hagan de buena intención, están haciendo un daño de futuro brutal, aunque no quieran. La intención subjetiva la salvo. Un daño brutal. Este es el debate real del aborto. Y luego, ¿qué pasa en una sociedad cuando hay una ley del aborto? Que cada vez hay más abortos. En España, el primer año de vigencia de la ley del aborto del 85 hubo 9 abortos. El segundo, 417. El tercero, 17.000. Y así hasta 120.000.
Y luego se estabiliza porque ya en términos de, por decirlo así, de población en edad fértil no hay más. El aborto crece porque nos vamos acostumbrando al aborto. Porque las niñas que se educan ya con leyes del aborto en vigor les parece normal. Es lo que hay que hacer si te quedas embarazada. Esto me lo han dicho a mí muchas niñas en España. Si te quedas embarazada, lo que hay que hacer es abortar. Es lo que aprenden en la sociedad en que viven. Si tú sabes que mamá ha abortado, que la vecina ha abortado, que la compañera de clase, pues te parece normal. Normal que sea así. Toda legalización del aborto lleva a la banalización de la decisión de abortar. Y la banalización de la decisión de abortar lleva a que haya más abortos. Esta es la realidad que se oculta detrás de las causales y las teorías. ¿Y qué supone que haya muchas mujeres que aborten en una sociedad? Yo se lo puedo contar porque vivo en una sociedad así. Y porque yo tengo una ONG que yo fundé que atiende todos los años a 10.000 mujeres que están tentadas de abortar y no abortan gracias a nuestro apoyo. Y tenemos como voluntarias en esa ONG a muchas mujeres que han abortado y que luego dedican su tiempo a ayudar a que otras mujeres no cometan el mismo error. Por lo tanto, sé de lo que hablo. El aborto es dolor. Todo aborto tiene dos víctimas, el niño que no nace y la mujer que aborta. El aborto pasa factura a las mujeres. A veces tarda años, pero la pasa. Hay otros errores que se pueden olvidar fácilmente, pero el aborto te lo recuerda la vida misma. Tú misma te quedas embarazada. ¿Cómo no recordar aquel otro embarazo que culminaste con un aborto? Ves por la calle a un niño que tendría la edad de ese que abortaste. Todo va recordándolo. Y antes o después amanece el dolor, la angustia interior, el sufrimiento. Y de hecho las mujeres que han pasado por la experiencia de un aborto voluntario y que han logrado superarlo, te explican que han tenido antes que pasar el periodo de duelo, de admitir lo que han hecho, de sufrirlo y de pedir perdón. Y claro que se puede superar como todo, pero es duro. El aborto es una tragedia, genera una ola de inmenso dolor, cubre de sangre muchísimos corazones. No es una fiesta de alegría feminista de las mujeres. Eso es mentira. Y quienes cuando hablan del aborto se olvidan de esto son inhumanos o no saben de qué están hablando. Y esto tienen que recordarlo ustedes a esta sociedad ahora que debate el aborto. No es una broma, no es un problema de leyes de feminismo, no es un problema de la superpoblación mundial, ¿qué carajo tiene que ver? Es un problema de una mujer que está embarazada, que se siente acosada, despreciada, amenazada, y que si cede a la tentación de abortar, luego toda su vida cargará con eso. No se puede frivolizar el aborto. En nuestro mundo hay cientos de millones de abortos al año. Eso es terrible. En mi país unos 100.000 ahora. 1 millón en Estados Unidos. Hablamos de unas cifras espectaculares. Eso es un lastre psicológico para nuestra época, del que no se habla, cuya información se oculta. Muchos psiquiatras niegan incluso la existencia del síndrome posaborto, como manifestación específica del conocido en psiquiatría síndrome postraumático. Porque como el aborto es un derecho de la mujer liberador y gozoso, hay que negar que haya un síndrome patológico después. Incluso en España yo he llegado a oír que la culpa de ese dolor de las mujeres es nuestra, de los providas, que si dejásemos de decir que el aborto es malo, las mujeres no sufrirían. No se dejen engañar, es un tema muy importante, de verdad. Y no hablo de políticas y de leyes, hablo de todo lo que está detrás. Por ese tema hay que tomárselo muy en serio. Ustedes tienen que hacer lo que esté en sus manos para convencer a sus políticos y a los ciudadanos de esta república de que no cometan el inmenso error de abrir esa puerta al dolor en esta sociedad. Y si fracasan, que no me extrañaría, visto lo que está pasando en el mundo, la batalla por la defensa de la vida no acaba con una ley de despenalización del aborto.
empieza una nueva etapa, que ojalá no se diese, pero bueno. Le digo esto porque puede pasar perfectamente. Y si ustedes creyesen que la defensa de la vida es impedir que se apruebe una ley, si no lo consiguen creerán que se acabó el tema, y no es verdad. La causa es defender la vida, con esa ley o sin ella, lograr que no haya abortos. Por tanto, apruebe o no se apruebe la ley, la batalla de defensa de la vida sigue igual. Mi pequeña experiencia cuando en España llevábamos 85, 95, 2005, casi 20 años de vigencia de la ley del aborto, yo veía que no paraba de crecer el número de abortos en España, que los jueces ya no se atrevían a condenar a nadie aunque violase la ley, sino aunque no se respetasen las 3 causales que teníamos allí, que cada vez más niñas muy jovencitas abortaban, y me planteé qué podíamos hacer para evitarlo. Y llegué a una conclusión que les transmito. Pensé que, dada la situación moral y jurídica de España, si una mujer quería abortar, abortaba. Estuviese dentro de la ley o no, daba lo mismo. Porque el aborto se había convertido ya en un negocio privatizado, sin más. Y que, por lo tanto, la única manera de evitar abortos era ponerse al lado de la mujer embarazada y convencerla a ella de que no abortase. Y eso es lo que pusimos en marcha bajo el nombre Red Madre, que es una red de voluntariado extendido por toda España, un voluntariado básicamente femenino, de chicas, de mujeres, porque la confidencia corazón a corazón con la embarazada se genera más fácilmente con una mujer que con un viejo calvo y gordo como yo, que están a disposición de cualquier mujer embarazada que tenga un problema. El lema de Red Madre es nunca estarás sola. Y nuestro compromiso es que ninguna mujer en España embarazada que acuda a nosotros va a estar sola. Tenga el problema que tenga, estaremos a su lado. No sé si lo podremos resolver o no, pero por lo menos le diremos, ese problema también es el mío. Vamos a ver entre los dos qué hacemos con él. ¿Saben ustedes cuál es el resultado de ese voluntariado? En este momento estamos logrando que cerca de 11.000 mujeres al año no aborten en España. Y no tenemos medios económicos de ningún tipo. Vamos, damos sablazos y buscamos lo que podamos, pero ya está. Nuestra experiencia es que lo que hace reversible la decisión de una mujer de abortar o la tentación de una mujer de poder abortar es el cariño, no las ayudas. Que lo que necesita una mujer es cariño, sentirse acompañada. Y luego las ayudamos lo que podamos. Pero no es con ayudas como compramos su voluntad. Cuando una mujer se queda embarazada, en circunstancias problemáticas, no, la mujer se queda embarazada en el seno de su matrimonio con normalidad, ¿qué le sucede? Que de momento el mundo se le cae encima de repente. Ya todo es imposible. Que estoy estudiando, ¿cómo voy a seguir estudiando con un niño? Que tengo pareja, me abandonará si tengo el niño. Que no la tengo, ¿cómo voy a encontrarla con la carga de un niño? Que tengo trabajo, seguro que me despiden. Que no lo tengo, ¿cómo voy a encontrarlo cargando con un niño? Y de repente parece que todo es imposible. Que tus problemas no tienen solución. Es como un túnel oscuro sin salida. Y cuando empiezas a comentar a tu alrededor tu situación, en una sociedad acostumbrada al aborto como es España, ¿qué oyes? Aborta. En tu caso tienes que abortar. Y eso te lo dicen tus amigas. Por supuesto, el irresponsable que te dejó embarazada. Y el asistente social y el médico. Aborta, aborta, aborta. ¿Y qué haces? Abortar. Terrible. ¿Qué hacemos desde Red Madre? Colocarnos en la puerta de ese túnel negro y decirle, tus problemas son muy reales, pero todos tienen solución. Por lo menos cuentas conmigo para buscarla. ¿Quieres un hombro para llorar? Aquí está el mío. ¿Te han echado de tu casa porque eres una adolescente embarazada? Yo te busco donde dormir. ¿No sabes cómo pagar a un médico? Yo tengo un médico amigo que te atiende gratis. Y así lo que sea. Y cuando, en virtud de ese contacto personal,
Una mujer se replantea el aborto, le asignamos una voluntaria que le acompaña los 9 meses del embarazo, porque no basta con tomar un día la decisión de no abortar, hay que mantenerla y la vida es muy complicada. Y entonces cada una de esas chicas tiene una voluntaria que está a su disposición para lo que sea, para acompañarla al médico, para quedar en un parque a llorar las dos juntas. Y si la chica no llama a la voluntaria pasados unos días, es la voluntaria la que llama a la chica. ¿Cómo estás? Quedamos, nos vemos. Porque la tentación de abortar se reproduce. El resultado de esta experiencia es que yo, que no atiendo a las mujeres embarazadas y que no sabría hacerlo, pero oigo lo que dicen todas mis colaboradoras, es que no conocemos ningún caso de una mujer que haya decidido tener el niño y lo tenga y que se haya arrepentido después. Y conocemos miles de casos de mujeres que han abortado y se arrepienten profundamente. Es más, lo normal es que una vez que tienen el niño se convierta en la razón por la que luchan para superar sus problemas. No es verdad que con el niño tengas una carga encima que acabe contigo. Al revés. Normalmente es el incentivo para de verdad buscar debajo de las piedras lo que haga falta. Incluso les puedo decir, en el caso más dramático, y que les pondrán como ejemplo los que defienden aquí las causales, el de la violación. Porque he vivido varios casos así. La violación es probablemente lo más terrible que le puede pasar a una mujer. Es difícil darse cuenta de lo que significa eso, por lo menos para un hombre. Yo he vivido 3 casos en concreto de violadas embarazadas que se plantearon abortar y que no abortaron. No sé si es representativo, pero son los 3 que he vivido. He visto otros en que sí han abortado violadas. Gracias a Dios, los embarazos fruto de violación son bastante raros. Tiene que coincidir que la mujer sea fértil en ese momento. Tiene que coincidir que el violador eyacule, que no es nada fácil por la tensión agresiva y violenta del momento, etc. Por lo tanto, los embarazos fruto de violación son bastante raros, gracias a Dios, pero los hay. Los 3 casos que yo he conocido son mujeres violadas que se han planteado abortar, porque es lo que en España aconseja la ley y las costumbres si eres violada, que oyeron muchas veces ese mensaje de si no abortas, cada vez que mires la cara de tu hijo verás la cara de tu violador y te lo recordará siempre. Mentira. ¿Qué ven estas 3 chicas que yo conocí, traté durante su embarazo y después? Ven a su hijo, no a su violador. En los 3 casos, su hijo es lo que les ha permitido perfectamente superar el trauma de la violación, porque les ha dado una razón para vivir y para olvidar esa experiencia tan traumática. Repito, no puedo asegurar que pase siempre, porque no lo sé, pero en los casos que yo he vivido es así. Y por lo tanto, cuando alguien me dice que en ese caso de violación al menos hay que abortar, le digo, mira, por lo menos yo conozco casos que acreditan lo contrario. Les cuento esto también para que transmitan estas experiencias. Yo las aprendí después de que mi país legalizase el aborto. Ojalá los dominicanos las aprendan antes, aprendan de la experiencia de otros, para no cometer los mismos errores que hemos cometido nosotros. Hay argumentos siempre para defender la vida. No hay por qué avergonzarse de oponerse al aborto, porque eso es defender la dignidad de la mujer y el derecho a la vida. Y les aconsejo, porque vivimos en la época en que vivimos, que defiendan la vida como red madre a través de la mujer. Que no caigan en la trampa de unos defienden la vida y otros a la mujer. Porque esa batalla en términos de opinión pública está perdida. La mujer es visible y el niño no. Hay que pegarse a la mujer para con ella defender la vida. Los provida defendemos a la mujer y al niño. Y por este orden, además. Porque así es como se puede ganar esta batalla hoy día. Y haga lo que haga el legislador dominicano, hagan ustedes un esfuerzo por crear en ustedes mismos y en todas aquellas personas en las que puedan influir una mirada red madre. Preocúpense de que haya mucha gente en la sociedad dominicana con una ley o con otra que se sienta responsable
de las mujeres embarazadas de su entorno. Que cuando alguien en tu entorno se quede embarazada en circunstancias problemáticas porque es muy joven o ya un poco mayor, porque tiene trabajo o no lo tiene, piensen, esa señora puede abortar. Eso no es pensar mal de la gente, es conocer la sociología de nuestra época. Y por lo tanto yo soy responsable de intentar que no aborte. Y por lo tanto tengo que acercarme a ella y decirle enhorabuena. A lo mejor todo el mundo le ha dado el pésame, nadie le ha dicho enhorabuena. Enhorabuena. ¿Necesitas algo? ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar? La mirada Red Madre, más allá de una ONG, es una actitud de responsabilidad preventiva del aborto por solidaridad con las mujeres embarazadas en nuestro entorno. Y ya sé, con una ley o con otra, podemos evitar aquí y allí decenas de miles de abortos. En cambio, si cada uno nos encerramos en nuestro propio egoísmo y pensamos, allá ella, yo que voy a meterme en su vida, o si lo ha aprobado el Parlamento, será que es bueno. Crecerá el número de abortos, se banalizará en la sociedad dominicana la práctica del aborto y habrá mucho más dolor y vidas truncadas. Por lo tanto, no piensen solo en la responsabilidad de los políticos, que es muy importante. Piensen en mi responsabilidad para que en mi entorno no se aborte. Para generar esta red, este espíritu Red Madre, que haya que ninguna mujer esté sola. Que podamos ayudarlas a superar esos problemas, a veces gravísimos y durísimos, que se crean por una situación de embarazo no previsto. Así yo creo que ayudaremos a reconstruir una cultura de la vida que superará cualesquiera dificultades y que acabará con el aborto, apruébense las leyes malas o no se aprueben. Porque esta batalla, como les decía, es una batalla muy de fondo. Y no se dejen ustedes engañar por los tópicos al uso. El aborto no nace para superar una presunta superpoblación mundial, que existe donde existe y no existe en mi continente de superpoblación nada, todo lo contrario. El aborto no es feminista, es machista, como les dije antes. A los que nos viene bien y de miedo es a los hombres, para ser sexualmente irresponsables. El aborto no es liberador, como les expliqué, carga vital y biográficamente sobre la mujer, creando problemas habitualmente, no siempre, muy serios antropológicos, que lastran la vida. El aborto no es una solución médica a los problemas, es acabar con una vida. El aborto no resuelve ningún problema, como mucho lo esconde. Cualquier problema derivado de un embarazo se puede afrontar de forma compatible con la continuación del embarazo. Se lo digo, 10.000 mujeres al año. Cualquier problema se puede afrontar de forma compatible con la continuación del embarazo. No hay incompatibilidad entre la vida del niño y la vida de la mujer nunca. Puede haber situaciones médicas complicadísimas, no hablo de eso. Gracias a Dios, cada vez menos. Por lo menos, no sé aquí. En España yo les puedo decir, porque lo han publicado expertos médicos, que no hay ningún caso médico de aborto terapéutico. Con nuestro nivel tecnológico en medicina, técnicamente no hay ninguna situación de incompatibilidad entre la vida de la mujer y la del niño. Gracias a Dios. En otros sitios más pobres y más retrasados tecnológicamente lo habrá. En España no. No sé, repito, qué sucederá aquí. Por tanto, habrá que trabajar para que avance la asistencia médica y para disponer de la mejor tecnología sanitaria, pero no defender el aborto terapéutico. Y en el caso que puede parecer más lacerante, que es el de la violación, les dije antes mi experiencia. Y nos quedaría el aborto de las personas deficientes, el llamado aborto eugenésico, que es el aborto más injusto que hay, porque a la gravedad ínsita de acabar con una vida humana, en ese caso se añade que acabamos con su vida porque es un enfermo. Discriminación. El derecho a la vida, en el caso de los no nacidos como en el de los nacidos, es igual estemos sanos o enfermos. Tengamos una patología o no. Y si no, estamos ya en la eugenesia nazi. En mi país casi ya no hay niños con síndrome de Down. Estamos practicando un
genocidio con ellos. Ya son obligatorias para todas las embarazadas las pruebas para diagnosticar mediante amniocentesis la posible malformación de Down, y si no ya se confirma, se sospecha, la presión sobre la mujer para que aborte es brutal. Y nos estamos quedando sin niños con síndrome de Down. Eso es terrible. Eso es terrible, es racismo, es eugenesia, llámenlo como quieran. Nos privamos de un tesoro. Las familias que tienen niños con síndrome de Down, todas las que yo conozco, te dicen que es una fuente de unidad en la familia brutal. El otro día me lo decía un taxista, hicimos una manifestación en Madrid, y con esto acabo antes de que me saquen la tarjeta roja, hicimos una manifestación en defensa de la vida en Madrid hace unos días, con bastante gente, gracias a Dios. Y al acabar la manifestación yo paré un taxi para irme a mi casa. Y el taxista me dijo, ¿viene usted de la manifestación? Le dije, sí. Y me dijo, miren, esta es de las pocas manifestaciones que no me enfadan. Los taxistas suelen enfadarse con las manifestaciones porque cortamos las calles del centro de la ciudad. Dijo, pero esa no me enfada porque, mire, esta es mi hija. Y me enseñó en el móvil una niña con síndrome de Down. Y me dijo, la mayor alegría de mi vida. Cuando nació yo creí que tenía una desgracia inmensa, que me había caído el mundo encima. Es más, yo quise que mi mujer abortase. Y ahora es mi razón de ser. Alguien que nos une, que nos quiere, en quien no hay ninguna maldad. Lo mejor que me ha pasado en la vida, decía. De eso nos estamos privando voluntariamente. Por lo tanto, defender el aborto eugenésico es de una inhumanidad brutal. Como ven, hemos repasado, sin decirlo, cada una de las causales. Ninguna justificación. Anímense a transmitir en la sociedad dominicana todas estas razones que son objetivas, son datos de hechas, son experiencias humanas, son razones jurídicas, médicas, psicológicas, vitales, biográficas, y todas avalan que merece la pena defender la vida y que nunca causa ningún bien la legalización del aborto, sino todo lo contrario. Pues lo mismo pasa con la eutanasia. No voy a extenderme más, pero es lo mismo. Convertimos un problema, el dolor, la enfermedad terminal, como si fuese un mal absoluto, y para acabar con él privamos del derecho a la vida al enfermo a eutanasiar. La eutanasia no tiene nada que ver con el suicidio, porque legalizar la eutanasia es legalizar que alguien mate a otro. El suicidio es otro problema, alguien que quiere quitarse su vida. Pero la legalización de la eutanasia es autorizar a alguien, normalmente el médico, a que mate a alguien, aunque sea a su petición. Eso es volver a privatizar la muerte, algo que creíamos superado hace unos cuantos cientos de años, en Occidente por lo menos. Un retraso inmenso. Y lo mismo sucede con otra fuente de ataques al derecho a la vida que proliferan en nuestra época, que son todos los que tienen que ver con los avances biotecnológicos en el entorno de las técnicas de reproducción asistida. Estamos convirtiendo al pequeño embrión humano en una cosa. Las leyes de mi país lo llaman material biológico. Así, poniéndole un nombre indiferente, parece que no es importante. Y ese material biológico, que son seres humanos en sus primeras fases de desarrollo, se consideran jurídicamente una cosa que puedes libremente destruir, experimentar con ella. Y aunque no voy a entrar en ese tema, salvo que ustedes quieran, si les digo que hay mucho interés por muchas empresas del sector de la farmacia para disponer de material biológico humano, porque se supone que la frontera de la nueva farmacología es sustituir la farmacología química que tenemos ahora por la farmacología biológica. Los nuevos medicamentos ya no serán compuestos químicos, sino moléculas biológicas. Y para obtenerlas se quiere investigar con las células totipotentes del pequeño embrión humano. Y por eso la industria necesita muchos embriones humanos. Y detrás de la venta de la idea de que un matrimonio infértil que sufre mucho logra un niño con estas técnicas, que también pasa, se producen embriones llamados sobrantes que se dedican a la investigación, a la experimentación. Y es todo un negocio que mueve muchos millones de dólares. Y que pronto cuenta también con campañas publicitarias muy potentes de apoyo.
Y aparecerán aquí, como han aparecido en mi país, personas que empiecen a defender que para lograr que toda mujer pueda tener un niño, para evitar la infertilidad, qué bueno es que permitamos estas técnicas. Y luego les dirán, bueno, y una vez que hay embriones sobrantes, ¿para qué vamos a tirarlos? Ya que están ahí, que experimentemos con ellos, que a lo mejor algo se saca. Y así, jugando con nuestro buen corazón, generaremos una nueva fuente de ataques a la vida humana, que es la vida del pequeño embrión humano. Y si ya nos cuesta defender al feto, que lo podemos ver, más nos cuesta defender al pequeño embrión, que ni se le ve. Bueno, es el mundo en que estamos. Como ven ustedes, la defensa de la vida no se agota solo en el tema del aborto, pero la lógica de la defensa de la vida, como la lógica de la defensa de lo contrario, son las mismas, refirámonos al pequeño embrión, al enfermo terminal o al niño no nacido. Y por lo tanto, los criterios que hemos manejado para el aborto, con su pequeña adaptación, nos servirán también para afrontar los problemas vinculados a la vida terminal sufriente o a la defensa de ese pequeño ser humano que es el embrión. Muchas gracias. Bien, tenemos unos minutos para las preguntas que quedaron ahorita. No sé si fueron respondidas. Ok, vamos a terminarlas. No sé si quedaron respondidas. Tengo a José Armando, a Mari y a Laura que quedaron pendientes. Si no han quedado respondidas sus preguntas. Camila, ¿me ayudas? Por favor. Una buena asistente que tiene Leslie. Bueno, agradecer enormemente en primer lugar al profesor Benigno Blanco por las excelentes exposiciones y charlas. La verdad que también quiero agradecer a Monseñor Masalle por invitarme. Y bueno, pues me parece fantástico esta iniciativa y también a todo el equipo que ha hecho posible, Zaida, Irene y compañía, porque realmente es algo muy edificado, al punto que ha dado buenos frutos. Porque cuando se dio el break o receso para el almuerzo, por todo lo que usted dijo de los hijos esta mañana, yo fui a comer con mi hijo porque acabo ya de Argentina, tengo una semana y pico, no lo veía mucho tiempo. Y decía, concha, a los hijos hay que darle tiempo también. O sea, que dio sus frutos inmediatos. Bueno, la pregunta concreta es, bueno, tengo varias preguntas, pero voy a elegir una que, conectando con dos comentarios. Ahora mismo la República Dominicana está viviendo el tema del aborto. Ese es el tema. El matrimonio homosexual, etcétera, no son temas todavía. Y dado que en su perfil biográfico se habla, no sé si es miembro del PP, pero no es miembro, bueno, ocupó las 2 secretarías en un gobierno concreto, o sea, fue un laico de vida pública con grandes raíces cristianas. Algunos de mis compañeros del curso, del taller, hablan de, entonces, cómo se debe articular una acción de lucha, por ejemplo, a favor de la vida. Parte de la respuesta, usted me la dio, porque usted dijo, la lucha pro vida no termina con una legislación, se apruebe o no se apruebe. Pero ciertamente el pastor, que bueno, estaba aquí, parece que sale un momentico, obviamente es una acción política, es decir, la iglesia que actúa, que hace acción, presión desde un grupo de interés, etcétera, a favor o en contra de un tema que tiene obviamente una dimensión política. Entonces la pregunta, usted como académico, usted como abogado, usted como hombre de fe, usted como un hombre de vida pública, ¿cómo sé que no, la realidad dominicana no la domina, pero ¿cómo usted aconsejaría a este grupo, a Monseñor Masaya, el grupo que la acompaña, a articular una acción en este sentido? Y bueno, y la justificación de esa acción para que quede enmarcada dentro del espíritu del magisterio de la Iglesia. Gracias, profesor. Yo no voy a recomendarles ninguna acción porque una vez más no sé cuál recomendarles, ¿no? Yo sí creo una vez más que somos responsables. A ustedes les toca ver aquí, como a mí en España, qué está en mis manos hacer. Yo cuando he estado en el gobierno he podido influir mucho en decisiones de relevancia bioética.
no porque fuese mi competencia, yo me dedicaba a hacer carreteras, ferrocarriles, etcétera. ¿Por qué? Porque los que mandaban en el país eran mis amigos. No es poca influencia que diputados, senadores y ministros sean tus amigos, tus colegas, porque puedes hablar con ellos, puedes llamarles la atención, puedes decir, tío, ¿qué estás haciendo? Aunque no sea de tu competencia. Por eso yo animo a estar en política a todo el que le apetezca. No todos podemos estar en política, ¿no? Pero el que le guste, animo a por ello. Porque se puede influir mucho más allá de tus competencias. Estás al lado de los que deciden. ¿Cuánto bien se puede hacer así? Por lo mismo, quien pueda estar en las redes sociales, influir en los medios de comunicación, en la opinión pública, que lo haga. Tendrán que ver cada uno qué está en sus manos hacer. Eso sí, lo que tengo claro es que yo no puedo delegar mi responsabilidad para defender la vida en España en los obispos españoles. Me toca a mí. Ellos tienen su papel, pero yo tengo que defender la vida en España. Yo soy un ciudadano español. Tan ciudadano al menos como los obispos. Y probablemente con más capacidad que ellos de meterme en todos los lados. Por lo tanto, mirar al obispo a ver qué hay que hacer, ni de broma. El obispo que haga lo que tenga que hacer, que tiene su responsabilidad, pero soy yo, en el ejercicio de mi libertad ciudadana, como ciudadano de la sociedad en que vivo, quien busco dónde meterme para defender la vida y qué puedo hacer para defender la vida. Y la política es un mundo apasionante. Una visión de desprecio a la política como si fuese un mundo de corrupción y pecado no es cristiana. Hay políticos corruptos, por supuesto, como hay barrenderos corruptos y médicos corruptos y abogados corruptos, pero también políticos estupendos y majísimos, como hay barrenderos estupendos y majísimos. La política es una actividad intrínsecamente noble, es preocuparse de todo el mundo. Y no pierde su nobleza porque algunos sean unos corruptos, incluso aunque muchos o la mayoría sean unos corruptos, si fuese el caso. Sigue siendo... Decía Tomás de Aquino que hay 3 profesiones especialmente nobles, porque participan más que otras de la providencia divina, que son el sacerdocio, la educación y la política. No utilizaba estos términos que son muy modernos, ¿no? Pero es preocuparse de todo el mundo. Pues claro que es especialmente noble. Por tanto, yo animo a meterse en política a todo el que pueda. Y luego además sabiendo que estar en política no quiere decir estar en un sitio en que todo el mundo me da la razón. Estar en política es meter los pies en el barro, por supuesto. Y estar en partidos que defienden cosas nobles y cosas innobles. Y colaborar en iniciativas en las que unas veces ganas y otras pierdes. Este es el juego de la libertad. Y que eso no debe asustarnos. Uno no puede colaborar nunca con el mal, pero no puede irse del mundo porque haya cosas malas. No, me parece a mí. Lo importante es no comer el barro. Ahora, mancharse los pies de barro, por supuesto, pero igual que si eres médico, en un país en que está legalizado el aborto, trabajarás en un hospital y en ese hospital habrá abortos. ¿Vas a renunciar a la medicina? Sería absurdo. Tú nunca colaborarás con un aborto. Y desagradarás a Dios porque hay abortos en la planta de abajo. Pero ¿vamos a dejar la medicina solo en manos de los abortistas? Y quien dice la medicina dice las editoriales y la judicatura. No puede ser. Tener miedo a un mundo lleno de las insuficiencias humanas no es cristiano. Al que le asuste estar rodeado de gente que mete mucho la pata y que hace barbaridades, no sabe de qué va esto de ser un ser humano. Vete a vivir a la Roma de Nerón. Imagínate ser cristiano en la corte de Nerón. Lo que verías, lo sabía. Y gracias a eso algún día se cristianizó el imperio. Pues hoy día lo mismo. Hay que ser cristianos en el Congreso de los Diputados, y en el Senado, y en el hospital de al lado, y en esa escuela, en aquella imprenta, y en esa editorial, y en esa tele. Pues por supuesto. ¿Vamos a tenerle miedo a eso? Qué poca personalidad tendríamos. No nos debe asustar el mal. Debemos saber identificarlo para luchar con cariño contra él, con cariño a la persona, no al mal. Y así en todo el terreno. Por lo tanto, no tengo regla específica ni consejo adecuado que dar a qué hacer aquí. Solo les digo
hagan lo que puedan, ejerzan su libertad, no le tengan miedo a nada y no se escondan detrás de los curas. Eso sí lo aconsejo fervientemente, aunque está aquí delante, no está de acuerdo con ellas, ¿eh? A favor, seamos responsables. Ya está bien de pedir a los obispos que nos arreglen los problemas. Los obispos vamos a rezar por ellos como por los pastores para que hagan bien su trabajo, pero hagamos nosotros el nuestro. Hola, mi nombre es Mari Carmen, pertenezco a una comunidad llamada Cuerpo de Cristo. Allá hay una, por cierto, parecida, en Vitoria, que también pertenece a nuestra federación. Pero me ha tocado trabajar últimamente a través de Palabra y Vida y conociendo material educativo para proponerlo a las escuelas con el tema de educación sexual y afectiva. Entonces le pregunto, ¿cuál ha sido la experiencia en España? Si es una asignatura obligatoria o no. Si han encontrado alguna estrategia para lograr que esa educación que se imparte en las escuelas no esté impregnada de ideología de género, sino que realmente sea una materia basada en la antropología, en la biología y en el sentido común que usted tanto habla y en la historia de la humanidad, ¿verdad? Porque nosotros estamos haciendo propuestas. Por el otro lado está el ministerio, que dice que tiene su propuesta, pero cuando uno la examina, está llena de todo lo que usted se puede imaginar. Y claro, ellos quieren ser inclusivos, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay una luchita, ¿verdad?, de algunos de nosotros llevando un material que ya está estudiado y probado, tratando de darlo a conocer en escuelas de corte privado. Pero me gustaría saber si usted ha trabajado con alguna estrategia que nos pueda ayudar a que, cómo lograr que pues todo eso que se propone no esté tan lleno de estas ideologías y de virtualizado. ¿Qué ha pasado allá que podamos nosotros aprender aquí? Sí, en España en las escuelas no existe como materia obligatoria la educación sexual. Se da algo en biología, en sociales, pero no existe. Aunque ahora se va a implantar. Este último año se han ido aprobando distintas leyes en casi todas las comunidades autónomas españolas y está a punto de aprobarse una a nivel nacional que imponen ya obligatoriamente que la ideología de género, además expresada así, va... No, ideología de género. No la llama ideología de género, llama educación y la diversidad afectivo-sexual con expresión de los distintos modelos de familia y visibilización de la realidad LGTBI, etc., ¿no? Y además, y en esas leyes se dice además que esa ideología debe estar presente en todas las asignaturas, desde primaria. Primaria son los niños de 3 años. Y se están preparando ya materiales escolares para que sea así. Hasta ahora, la educación sexual y estas cosas eran actividades que no formaban parte del currículum escolar, sino que cada centro educativo las organizaba en los tiempos libres, talleres de educación sexual, etc. Y es muy frecuente en España que se invite a las organizaciones LGTBI a que vengan a dar clases a los niños y niñas para explicarles lo que es la realidad homosexual, lesbiana, etc. Entonces, ¿cómo hemos reaccionado los padres? Pues de muchos modos. Algunos no haciendo nada ni enterándose, la mayoría. Esas familias que ni hablan con sus hijos ni se enteran de lo que les cuentan en la escuela. Muchos padres se han organizado para oponerse a eso. Por ejemplo, en estos momentos, en 2 regiones españolas que son las primeras que han implantado estas nuevas orientaciones de género, que son Murcia y Castilla y León, se está produciendo una verdadera rebelión de padres de familia que se están negando a que se den estas asignaturas en las escuelas. Y están yendo a los tribunales y denunciando a las autoridades, etc. Y se inicia una batalla mediática, jurídica, judicial, que ya veremos cómo acaba. En otros sitios, la actuación de los padres han hecho que los gobiernos se paren y no se atrevan a seguir adelante. Por ejemplo, en Murcia se ha suspendido todo el plan convenido entre el Estado y la Federación LGTBI, entre el Estado de la Comunidad Autónoma y la Federación LGTBI, para su presencia en todas las escuelas de la región. La propia Administración de Murcia, ante las protestas masivas de padres, ha suspendido ese convenio y ha paralizado. Y volverán a la carga con otra cosa mañana, porque esto es una vida rica, ¿no? Cuanto la experiencia española es que hay de todo.
Donde los padres dan la batalla consiguen habitualmente algo, mucho o poco. Donde no dan la batalla pierden todo. Y lo que sí es verdad es que en España, en paralelo, mucha gente muy buena ha venido trabajando en cómo dar una buena educación sexual. Y tenemos hoy día materiales muy buenos, hechos por gente con muy buen criterio. Libros, publicaciones, vídeos de cómo hablar con sexualidad con niños de 8 años, de 10 años, de 12 años, de 14 años, de 17 años. Por ejemplo, hay todo un programa de educar a los adolescentes en materia afectivo-sexual utilizando medios audiovisuales, basado en escenas y personajes de películas y series de moda, que es un lenguaje muy atractivo para los críos. Sí, va en la bibliografía esa de sexualidad. Digamos que tienen ustedes asequible más o menos, porque hoy día la red nos permite al final llegar a todo, por lo menos medios, instrumentos muy bien trabajados para dar una educación sexual que no sea solo una aburrida catequesis moral del siglo XIII, con perdón, ¿no? Que por lo menos tenemos los medios para dar esta batalla. Luego el resultado no está escrito. Lo importante es dar siempre las batallas. Hay una realidad histórica irrefutable, que es que las batallas que no se dan se pierden siempre. Las que se dan a veces se ganan y a veces se pierden, pero las que no se dan se han perdido. ¿Cuánto compensa darlas? Buenas tardes, mi nombre es Laura Félix, yo soy miembro de Acción Cristiana, soy abogada. Antes que nada, darle las gracias por su tiempo. Yo creo que si algo me llevo de esta charla es un recordatorio, un llamado bíblico que se nos hace principalmente a las mujeres y que quiero compartirlas con ustedes. Y es Tito 2, 3:5, cuando dice: las ancianas sean maestras del bien, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay una batalla que se libra en el hogar y en nuestras áreas de influencia, y nosotras las mujeres, este tema del aborto debemos encabezarla. Como abogada, tengo unas preguntas tal vez un poco técnicas, para que usted tenga un poquito de idea de dónde viene. Le comento que en nuestro país la ley, no hay una ley del aborto en sí, sino es parte de lo que es el Código Penal Dominicano, que está siendo reformado. Lo que el derecho de la vida es un derecho constitucional, amparado por la Constitución Dominicana, por lo que en caso de que nosotros aprobáramos el código con las 3 causales incluidas, ameritaría un recurso de inconstitucional a la ley. Así que vamos a sería otra lucha en otra esfera. Entonces, desde ese punto de vista, yo quería ver recomendaciones de usted, sin ser muy técnicos, porque hay abogados, pero evidentemente no es el público, el tema de lo que son conflictos de derechos fundamentales y jerarquía de derechos fundamentales, porque eso es algo que se va a discutir. ¿Qué tanto tiene que ver el derecho de la mujer con este derecho de vida que tiene el neonato, y derechos como la discriminación de origen en el caso de la excepción de la violación, y por temas de incapacidad en el caso de los enfermos? Y mi segunda pregunta, también un poco jurídica, pero que aquí deben haber muchos asesores de empresas, no solamente a nivel jurídico, sino también a nivel financiero, contable. ¿Cómo nosotros, como asesores de empresas, podemos llevar la cultura de vida a través de nuestro trabajo? ¿Qué recomendación usted tiene? Porque también en su perfil vimos que, aparte de político y defensor de la vida, usted ha sido abogado en ejercicio de empresas. Hasta eso era básicamente. Gracias. Respecto a la primera consideración que ha hecho usted sobre el papel de la mujer, citando a Hebreos, y luego, si se me olvidan las 2 preguntas, me las recuerda usted, sí quisiera decirles una cosa a las mujeres. Los hombres pueden taparse los oídos. Tenéis un poder asombroso del que no soléis ser conscientes sobre cómo determináis con vuestra presencia el clima de la vida social de los hombres.
en una reunión de chicos, si aparece una chica, se alteran todos, para bien o para mal. Si es una chica que se hace respetar, que saben que valora su cuerpo y su pudor, por hablar del tema de la sexualidad, los chicos se ponen serios. Si es una chica deslenguada, que banaliza el sexo, los chicos se convierten en animalitos. Podéis determinar solo con vuestra presencia y el modo de vuestra presencia el clima de pensamiento, de habla de los hombres. Al revés no suele suceder. Tanto claro que la mujer, aunque no sea una anciana, tiene un inmenso poder de influencia solo con su presencia, con la forma de su presencia. Y luego los temas jurídicos. En cuanto a la jerarquía de los derechos humanos, según la doctrina jurídica europea, por lo menos, ningún derecho humano es absoluto. Todos los derechos tienen un equilibrio ponderado con todos los demás, pero algunos son más relevantes que otros, y el más relevante de todos es el derecho a la vida, porque es el único que no se puede tener en un determinado grado, o se tiene o no se tiene. Los demás se pueden tener un poco más, un poco menos, con ciertas limitaciones o no, el de la vida no. Y por lo tanto, si se admite que cualquier otro derecho prime sobre el derecho a la vida, aunque sea en un caso, se acabó con el derecho a la vida. En otros derechos no es así. Por ejemplo, típico tema de la libertad de expresión. El derecho de libertad de expresión hay que ponderarlo con el derecho al honor de los demás. Por lo tanto, puedes limitar un poco el derecho de libertad de expresión para que no se atente al honor de otro. O se puede restringir un poco el derecho al honor para dar más cancha al derecho a libertad de expresión. Con la vida no cabe ese juego. O se tiene o no se tiene. Por lo tanto, es doctrina jurídica asumida, a pesar de su incongruencia con la legislación del aborto, que desde el punto de vista teórico, el principal de los derechos no condicionable por los demás es el derecho a la vida. Y se dice que aunque sea un derecho absoluto, es relativo a determinadas situaciones, porque hay casos en que uno puede renunciar al derecho a la vida. Por ejemplo, el bombero. El bombero sacrifica su vida por salvar a otros ante el fuego. Si el derecho a la vida no pudiese relativizarse con nada, el bombero debería quedarse en la calle mirando a ver qué pasa. Pero es uno el que puede ofrecer su vida, nadie te la puede quitar. Es el mismo caso del mártir cristiano. El mártir cristiano no se mata. Lo que dice es: yo antes que ofender a Dios dejo que tú me mates, pero me matas tú, yo no. A mí me encantaría volver a casa, sano, ¿no? Pero si tú me pones en la terrible condición de tener que blasfemar o de morir, dejo que me mates. O sea que incluso el que es un valor absoluto se puede relativizar voluntariamente respecto a otras situaciones. Eso en cuanto a los posibles conflictos de bienes, ¿no? Y por eso también el derecho humano, en el caso extremo en que haya un conflicto irresoluble entre dos bienes del mismo valor, se abstiene y hace bien. Eso sería, digamos, el supuesto estricto del aborto terapéutico. Si de verdad en un caso clínico concreto es imposible salvar la vida del niño y de la mujer a la vez, el derecho humano suspende el juicio. Por ejemplo, en mi país eso no ha sido delito jamás, ni en la época más nacional católica de Franco, porque con criterios humanos no puedes elegir entre dos vidas. La moral católica, por ejemplo, sí elige. Dice que hay incluso que dejar morir a los dos, si se diese el caso, antes que matar a uno de los dos. Pero la ley humana no puede llegar a ese límite. La ley humana llega hasta donde llega. No sé si recuerdan ustedes la película El Cardenal, de Otto Preminger. Cuenta un caso así. Que a un cardenal de la Iglesia Católica se le pasa esto, se le plantea este tema con una hermana embarazada y tiene que decidir él. Un drama humano terrible. Pero la ley humana no llega tanto. O sea que incluso la ley humana, en caso de un conflicto radical entre dos bienes iguales, lo que hace es suspender el juicio, que no se puede hacer otra cosa. Por eso siempre la ley humana no agota el ámbito de la moral. La moral y la ley humana son como dos círculos concéntricos, pero de distinto radio. La moral es así de grande, abarca todo el ámbito de la libertad humana, porque cabe un juicio moral sobre todo lo que decimos, hacemos, pensamos o omitimos, y la ley humana es un círculo concéntrico mucho más pequeñito.
que afecta solo al ámbito de la libertad humana en aquello que tiene una dimensión relacional, social. Y por eso hay muchos temas morales en los que el derecho no entra, pero por contra, en todos los temas jurídicos cabe un juicio moral, porque es un círculo concéntrico respecto al otro. Y se me ha olvidado la siguiente pregunta. A la empresa, sí. La empresa, pues también dependerá mucho del país, el modelo de relaciones laborales, la presencia de la mujer en la empresa, las políticas de conciliación establecidas por ley. Mi pequeña experiencia en España, sin entrar en muchos detalles porque sería muy largo, es que hemos llegado a un punto de saturación en las políticas públicas de conciliación. En la medida en que establecemos leyes cada vez más exigentes que cargan sobre los empresarios para darles un estatus privilegiado a las mujeres embarazadas, se está produciendo el efecto contrario al deseado, que es que no se contratan a mujeres en edad fértil. O sea, leyes hechas con la mejor intención del mundo, pero como cargan sobre el patrimonio del empresario, llevan al empresario a hacer lo contrario de lo que pretendes. Y por eso algunos estamos incentivando modelos de responsabilidad social corporativa que, funcionando en términos de mercado, incentiven que voluntariamente los empresarios, porque crean que les interesa, implementen políticas de apoyo a la dimensión familiar de sus empleados, incluyendo la maternidad, porque eso genera más productividad. Si a alguien le interesa profundizar en esto, que entre en la página web de una fundación que tenemos en Madrid, que se llama Fundación Más Familia, que emite el certificado de empresa familiarmente responsable, que se basa en esta idea y que tiene ya una considerable extensión en España, aunque mucho menos de la que me gustaría a mí como el socio. Gracias.